Ruye, qué alegría tenerte aquí hoy con nosotros en nuestro programa. Eres una persona muy querida para todos en la casa, en la empresa y sobre todo alguien que cree firmemente en la comunicación con propósito y que ha sabido reinventarse sin perder su voz, lo cual es un proceso ciertamente complejo, pero hoy queremos hablar precisamente de eso, de esa transformación profesional que has vivido en los últimos años, de los desafíos en los que te hemos acompañado y en los que has vivido tú solo, los aprendizajes y sobre todo de cómo pasaste de la estrategia digital al periodismo cultural en el universo de la comunicación sin dejar de ser un narrador nato, o por lo menos es lo que pensamos nosotros. Qué alegría estar aquí, gracias por invitarme. Me encanta que me presentes tan bien, que me retrates tan bien y estoy muy agradecido del acompañamiento que me venís dando en este tiempo y el camino que sigo recorriendo, que eso es lo bonito, ¿no? Que cuando te das cuenta que necesitas un cambio es un viaje que nunca se acaba, pero hay más foco en este viaje y es lo que me trae aquí también hoy. Si miramos hacia atrás, ¿cuál fue ese momento? A mí me gusta llamarle ajá, el momento ajá, ¿no? Ese momento de awareness de que uno se da cuenta o situación que marcó el inicio de tu transformación profesional. ¿Y qué sentiste que necesitabas cambiar o soltar para abrir una nueva etapa? Supongo que lo primero es darse cuenta de la incomodidad, en mi caso, ¿no? De la necesidad de cambiar cómo me sentía en mi día a día, en mi trabajo, pero la verdad es que creo que esa incomodidad parte de algo mucho más anterior, ¿no? Que tiene que ver con quién soy yo y cuáles son las cosas que a mí me motivan. A mí desde pequeño siempre me ha gustado el cine, con lo cual siempre me han gustado las historias, ¿no? Y contar historias, escuchar historias, abrirme a otros mundos a través de las películas, me hizo ir encontrando mi voz interior, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el mundo editorial, mi padre fue editor durante muchos años, pero por casualidades del destino empecé a trabajar en publicidad al cabo de unos años. Y ahí fui pasando de agencia en agencias, irme enfocando a lo que es la comunicación digital y el marketing. Aprendí mucho, pero me di cuenta de que cada vez estaba más alejado de poder yo contar historias con mi voz personal y mi voz íntima, ¿no? Darme cuenta de esto fue seguramente el catalizador de decir, quiero cambiar, quiero reconectar con esa fascinación por las historias y por esa voluntad de contar mis propias historias o poner voz a las historias de otros. Y ahí fue la voluntad de decir, bueno, creo que estoy demasiado lejos de quién soy yo y vamos a empezar a reconectar con eso, ¿no? Ese fue un poco el ajá que dices tú. A partir de ese momento ajá, ese momento que haces el clic, seguramente sabías que necesitabas un cambio, pero no te imaginabas la magnitud, el viaje, ¿no? Que comenzaba con él. Y como toda transformación hay un proceso, hay un camino, hay hitos, hay decisiones y estoy segura que también hay vértigo. Entonces, me gustaría saber, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos más significativos para ti de ese proceso? Y si hubo alguna decisión que te dio miedo, realmente te dio miedo, pero sabías que era necesaria y que en el momento en que la tomaras había un giro de 180 grados para ti. Supongo que el miedo más grande es a escucharse de verdad, ¿no? Porque tienes un run, ¿no? Que te va ahí día a día, que tú vas intentando silenciar, ¿no? Por la rutina, por distracciones, mirar para el otro lado. Tengo que decir que en este viaje de transformación y de cambio, como tú bien sabes, tengo una compañera de viaje, que es mi mujer, que ella empezó ese mismo camino de transformación antes que yo. Y lo que en principio puede ser, y no te negaré que en algunos momentos iniciales provocaba cierta distensión entre ambos, ¿no? Porque yo estaba todavía anclado a esa insatisfacción o esa incomodidad, y ella ya estaba en el proceso de transformación. Bueno, luego vas viendo cómo esa persona, que también tenía una necesidad de encontrarse más a ella misma, de escuchar su voz interior,
que llevaba mucho tiempo en un entorno profesional con resonancias vitales que le generaba mucha incomodidad a nivel interno, ver su transformación también fue un poner más altavoz a ese run run mío, ¿no? Y lo que en principio te puede generar como ahora yo esto no puedo hacerlo, ¿no? Las mil excusas para cambiar y para transformar y para mirar al vacío. En mi caso, bueno, fui viendo su proceso y fue como algo que me alentó a escucharme a mí mismo, y con la incertidumbre que todo viaje de este calibre conlleva, la verdad es que, bueno, fue un proceso que se inició antes de conocerte a ti, ¿no? Pero que, bueno, ahora llevaré como unos 4 años desde que empecé un poco. Creo marcó la pandemia, en mi caso marcó bastante, como a tanta otra gente, ese periodo de incertidumbre, de no saber qué pasaría a nivel, bueno, pues de salud, laboral, incluso familiar, ¿no? Eso me hizo querer decir, bueno, como esto no sabemos qué puede pasar, quiero estar bien en este futuro incierto, ¿no? Y ahí empecé un viaje en el que, como te digo, sigo, en el que hay cosas que te producen vértigo. Yo siempre me ponía justificaciones de no, yo de esto no podré trabajar, o será muy difícil, ya sonríes porque lo has vivido bien, y ya sonríes de decir, esto no se puede ganar dinero. Bueno, mil excusas para, de alguna manera, llevaba muchos años en un contexto laboral en el que me ganaba bien la vida, tenía una estabilidad económica, que eso es otro de los grandes vértigos y miedos, pero hay una gran inestabilidad interna, ¿no? Entonces, el vértigo de la incertidumbre de la vida del autónomo que se tiene que ir a buscar sus proyectos, bueno, ahora llevaré un año, justo ahora llevaré un año desde que salí de ese contexto y inicié este camino más no en solitario, sino acompañado por ti, por mi mujer y por mis amigos, y es un viaje en el que sigo descubriéndome y sigo de alguna manera sorprendiéndome de cosas que me van sucediendo que yo antes no imaginaba que pudieran pasar. Y bueno, da vértigo, pero una vez oyes ese clic y tomas conciencia de esa voluntad de cambiar, bueno, me siento que aunque ahora quizá haya más incertidumbre que antes, estoy más tranquilo que antes. Y esto era algo que antes era inimaginable para mí. Y precisamente en esa gestión de la incertidumbre y del vértigo y en ese anclaje, ¿no?, de naturalizar, aprender a gestionar esa incertidumbre y el vértigo, ¿qué descubriste sobre ti en esos momentos donde las cosas no eran fáciles? Donde había lo que llamamos en coaching situaciones tubo arriba, tubo abajo, o esos momentos valle, ¿no?, en donde bueno, está la soledad del guerrero que se hace 1000 preguntas y no encuentra ninguna respuesta. ¿Qué fue lo que aprendiste sobre ti? La gran revelación sobre tu propia persona. Bueno, que estoy más dispuesto al cambio de lo que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Yo las grandes decisiones vitales, y lo he hablado muchas veces con mi mujer, me cuesta mucho tomarlas, ¿no? Pero es verdad que he ido haciendo cambios a nivel vital, profesional, personal, y que ver la recompensa de esos pequeños cambios que a veces llevan grandes transformaciones, bueno, es como decirme a mí mismo, sí que puedes salir de tu zona de confort, ¿no? También de alguna manera abrirme a mostrarme de otra manera, ¿no? A estar más implicado en nuevos proyectos. Yo creo que cuando siento que estoy implicado emocionalmente o íntimamente en un proyecto, mi energía cambia y yo estoy de otra manera en reuniones laborales o al hablar de proyectos. Creo que encontrar mi foco o ir encontrando aquello que a mí me hace sentir bien cuando le dedico tiempo y energía es una recompensa que de alguna manera también te estimula a seguir por este camino, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, aceptar que puedo hacer cambios, sorprenderme a mí mismo y colocar bien mi energía para seguir avanzando y mostrarme de otra manera, ¿no? Eso creo que es lo que más he aprendido, estoy aprendiendo, porque esto es un viaje continuo. Como dices tú,
uno no hace este proceso de alguna manera esperando, hay que tener paciencia, es lo que... Y yo soy una persona que siempre he tenido muy poca paciencia, ¿no? Entonces, aceptar que es una cosa, tú siempre me lo has dicho, y en eso eres muy buena, ¿no? Te doy un año. Pues si miro desde hace un año, soy otra persona totalmente distinta. Creo que en la última sesión lo hablamos, ¿no? Que te dije esto de que puede ser el momento en que haya a priori o sobre el papel o sobre lo factual más incertidumbre, pero estoy como más centrado y me veo más tranquilo conmigo mismo. Y eso era algo inimaginable antes, con lo cual también hay una satisfacción de seguir avanzando por este bosque, pero bueno, con más claridad que cuando todo era un claro de tranquilidad y yo pensaba que todo estaba bien. Y por dentro era sí, una tormenta, ¿no? Sí. O sea que quizás lo que más has aprendido es a confiar en ti. A confiar en mí, sí. Que creo que es a ponerme en valor, a poner en valor los aprendizajes que he hecho y estoy haciendo, a decir tienes herramientas, a decir, que ya lo comentaremos, el tema de cómo te presentas, cómo vas a buscar proyectos, el concepto ese de venderse. Hay una frase, hablando de eso, hay una frase que tengo tu permiso de decirla públicamente. No es mía, salió un día así, pero bueno. Salió, exacto, fue un espontáneo en una sesión y todos generalmente escuchamos que la mayoría de las personas el gran miedo o el gran pánico que tienen es el verbo vender, ¿no? O sea, durante años, aparte en España, vender se lo ha asociado con connotaciones que no necesariamente son positivas, por múltiples aspectos que no vienen hoy al caso. Entonces, nosotros en una de las sesiones dijimos, pero es que a lo mejor el verbo no es vender. A lo mejor va de compartir, va de comunicar, va de conversar, porque comunicar, compartir y conversar, sobre todo conversar, buenas conversaciones, que es un arte que hemos perdido en los últimos tiempos, en donde la digitalización ha interrumpido en nuestras vidas de una manera bastante impetuosa, resume mucho más que una estrategia. O sea, ¿qué significa hoy para ti comunicar desde ese lugar y cómo cambió tu manera de entender el trabajo y los proyectos desde ese sitio? A ver, es verdad que yo he desarrollado gran parte de, sobre todo la parte central de mi trayectoria profesional en el marketing digital, ¿no? Que todo es esencialmente venta, performance, KPIs, retornos, vender productos, ya sean productos culturales o productos que están en el supermercado, ¿vale? Entonces, a mí, supongo que también en este proceso de desafección hacia esa parte de mi trayectoria, cuando luego hablábamos, ¿no? De, bueno, tienes que vender la marca personal, todo eso a mí me generaba cierto rechazo. No reniego para nada de esa época en cuanto a todos los aprendizajes que he hecho y algunos de los cuales creo que me están sirviendo para esta nueva etapa, ¿no? Conocer un poco cómo funciona el marketing digital, la comunicación digital, que en gran parte es donde se desarrolla la comunicación actualmente, pero es verdad que yo sentía que todo iba demasiado rápido en ese entorno digital, ¿no? Los vídeos, los primeros 3 segundos tienes que captar la atención, todo tiene que ser rápido, y yo vengo de, bueno, escribir en revistas de música, artículos largos, me gustan las conversaciones lentas, entonces, bueno, de alguna manera yo me daba cuenta, y si lo miraba en mi trayectoria profesional y también personal, que yo soy una persona que me gusta conversar, que escucho, ¿no? Yo siempre... Muy bueno, escuchando. Me gusta, supongo que hay una cosa mía de, como tanto tiempo como cerrándome de alguna manera, y he sido muy buen escuchador de los problemas de los otros, las historias, siempre me he mostrado muy, de una forma honesta, ¿no? Interesado en escuchar y acompañar a las personas a las que tengo enfrente, ¿no? Y me he dado cuenta en ese tiempo que tengo esa habilidad que puedo aplicar ahora a proyectos que me resuenen más, ¿no? Compartir también, ¿no? Compartir mis inquietudes con las personas con las que yo voy a desarrollar, y estoy desarrollando nuevos proyectos, pero sobre todo sí que al final, cuando uno desarrolla su etapa o su carrera profesional, de alguna manera está vendiendo sus servicios, ¿no?
pero yo creo que... O está conectando, ¿no? Claro. Con lo que uno sabe hacer, con lo que otro necesita, y en esa conexión hay un intercambio. Sí, yo creo que eso es lo que me estoy habilitando ahora, a lo que le estoy dando forma sobre mí mismo y sobre mi perfil profesional. Y estoy muy a gusto porque están surgiendo proyectos, ya estoy trabajando en proyectos que van sobre conectar historias, conversar y de alguna manera compartir esto con una audiencia, distintas audiencias, en el entorno físico, también en el digital, con lo cual no me he desconectado de la realidad, porque eso es imposible, ¿no? Pero hacerlo desde otro lugar y estableciendo sinergias con las personas con las que trabajo y con las nuevas historias que me voy encontrando, ¿no? Si alguien que nos escucha está en un momento de su vida en donde tiene dudas porque está enfrentando una transición, alguna de las personas que en este momento estén viéndonos o que en algún momento nos escuchan, ¿qué 3 claves o más, pero qué actitudes tú les recomendarías atravesar para su proceso de cambio, con conciencia o con coherencia? O sea, ¿qué sugerencias? Yo creo que eres sumamente honesto en la manera en cómo nos has contado tu historia, y creo que desde esa honestidad puedes ayudar a muchísimas personas, sobre todo a esas personas que todavía les cuesta ese clic, aunque lo tengan claro, pero les cuesta porque tienen miedo, porque tienen la sensación de que no van a poder. ¿Qué les dirías? Yo creo que lo primero que les diría es que escuchen y acepten la incomodidad que sienten, que la escuchen, que de alguna manera la honren, porque de alguna manera es mirarse muy íntimamente, es escuchar ese rum rum que decía al principio, y lo segundo que les diría es buscar acompañamiento. O sea, yo todo ese proceso de transformación no lo hubiera hecho, primero, sin haber escuchado ese rum rum y tomar conciencia, pero luego sin ponerme en manos o dejarme acompañar de alguien que escucha tu caos, ¿no? Si recuerdas nuestras primeras sesiones, todo era ruido, todo era no sé, no lo veo, tal. Bueno, tener a una persona profesional que identifica en qué momento vital estás, en qué momento profesional, y que te ayuda de alguna manera a deshilachar ese ovillo para que tú vayas, ¿no?, viendo qué te pasa con claridad y que te dé pautas para ir avanzando, a mí me ha ayudado. Profesional, una pareja, un amigo, sacarlo de dentro, verbalizarlo, te ayuda a empezar a cambiar. Y luego abrazar la incertidumbre, que lo digo yo ahora y me lo dices hace 5 años, pero ¿qué dice esta persona, no? Entonces, la incertidumbre de todo tipo, ¿no? De la incertidumbre de nuevos proyectos, la incertidumbre económica, que siempre está en nuestra sociedad, pero cuando uno hace esa transformación, bueno, tiene que saber en qué momento vital está, qué condicionantes tiene para poder, ¿no? Cada persona tiene una realidad personal que a veces a lo mejor le impide hacer cosas, pero al final escucharse uno mismo y lanzarse, yo creo que es una gran decisión y es de la que me siento más orgulloso. Entonces, escuchar y dejarse acompañar y aceptar la incertidumbre. Sí. Después de haberte escuchado, qué interesante, ¿no? Porque cuando gestionamos y aceptamos la incertidumbre, paradójicamente, la transformación es que aumenta la seguridad en nosotros mismos, en nuestros propios recursos. Y cuanto más queremos tener todo controlado y todo planificado y todo estructurado, es cuanto muchas veces menos nos sentimos seguros y tranquilos interiormente, ¿no? Con lo cual, yo creo que tu historia y tu mirada, sobre todo, aparte de ser inspiradora, real, auténtica y genuina, ¿no? Porque yo he estado a tu lado y, sobre todo, para mí ha sido un verdadero placer vivir todo el recorrido, ¿no?, el laberinto de subidas y bajadas, porque yo creo que cuando dejamos de pensar en las palabras que estamos tan habituados como certeza, control, certidumbre, planificar constantemente todo, vender, y nos centramos más en conversar, conectar, compartir, todo se transforma, todo fluye de otra manera, incluso nosotros, ¿no? Así que muchas gracias por este momento, por esta historia, por esta conversación, por este café juntos, y seguimos. Yo te quería dar las gracias a ti por acompañarme en todo este proceso, que seguirás acompañándome y que de alguna manera siento que en mí se hizo un clic hace un tiempo y que espero que vengan otros clics
y en este proceso de descubrimiento conocerme más a mí mismo para mostrarme mejor al mundo y poder estar en proyectos, conociendo personas que me resuenen más a mí íntimamente. Que eso es lo que uno busca en la vida, ya que le tenemos que dedicar a esto del trabajo unas 8 horas al día, al menos hacerlo con algo que nos resuene más y nos conecte más con quienes somos. Nos llene y nos haga levantar de la cama con voluntad y con ganas y no con el despertador. No, por favor. ¿No? Muchísimas gracias. A ti, Lorena.